Así que yo con la tecnología todavía no estoy muy acostumbrado. Entonces, hermanos, vamos a hablar de esto que comenzamos la otra vez, con esta enseñanza de la palabra que tiene que ver con los 5 ministerios, hermanos. Amén. Hay mucha confusión, hermanos, en cuanto a esto, y hay otros hermanos que ya tienen las cosas claras. Y si hay algo que clarifica todo, hermano, es la palabra del Señor. Amén. Esto no nos deja duda. La palabra del Señor. Así que para hablar sobre los 5 ministerios, hermano, habíamos tomado Efesios capítulo 4, versículo 11, que es el texto donde, o el capítulo donde siempre se toma para afirmar esto de que los 5 ministerios hoy están en función. Pero vamos a ver a través de la palabra que hay ministerios, hermanos, que sí están en función en la iglesia. Y esos son 3 ministerios que están en función en la iglesia. Y hay ministerios, hermanos, que ya a la Biblia afirmarnos cosas muy importantes como fundamento y constituir, nos da, hermano, a entender que ya hay ministerios que no están en función. Hay ministerios que terminaron, uno terminó con Juan el Bautista y el otro terminó con Juan el Apóstol, en la isla de Pasmo. Amén. Entonces, vamos a mirar, pero a través de la palabra del Señor. Y habíamos dicho, hermanos, que nosotros somos apostólicos y proféticos porque enseñamos la doctrina de los apóstoles. Amén. Aplicamos la doctrina de los apóstoles en la iglesia y porque creemos en las profecías bíblicas y creemos en los escritos proféticos que están en la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué uno se llama cristiano, por ejemplo? Porque seguimos la doctrina de Cristo. Vio que tenemos 2 partidos políticos referentes en nuestro país, ¿no? Uno es el irigoyenismo, que son los radicales, y el peronismo, que es el partido justicialista. Y esos dos, le nombro estos 2 partidos porque son los más conocidos. Entonces, ¿uno qué hace? Uno dice que practica las doctrinas de Perón, y el otro dice que practica las doctrinas de Irigoyen, y se llaman irigoyenistas y otros peronistas. ¿Y nosotros por qué nos llamamos cristianos? Porque practicamos, aplicamos, enseñamos y vivimos la doctrina de Cristo. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Pero también somos apostólicos porque practicamos, vivimos y enseñamos la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. Pero los apóstoles del Cordero. Amén. ¿Cuántos dicen? Habíamos dicho entonces, hermano, que la palabra apóstol, amén, es una palabra que viene de apostelo. ¿Cuántos se acuerdan, hermano? Y que esa palabra quiere decir, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Cuántos se acuerdan? Se olvidaron ya. Quiere decir enviado. Enviado quiere decir esa palabra. Amén. Entonces, cuando nosotros decimos apóstoles, estamos hablando de personas que fueron enviadas. ¿Y quién envió a los apóstoles, hermano? ¿Quién los envió? Los envió Cristo el Señor. Él los envió. Él los mandó. En ese sentido, se decían los apóstoles ¿de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque fueron los comisionados, los enviados por Cristo. Amén. Y de ahí se toma la palabra apóstol, que es la palabra enviado. Amén. Entonces, un apóstol es un enviado. Los apóstoles fueron enviados. Ahora, en ese sentido, nosotros podemos decir que la doctrina, amén, que nosotros vivimos a través de la enseñanza de los apóstoles, nosotros
practicamos, hablamos y enseñamos de la doctrina de los hombres que fueron enviados por Cristo. ¿Para qué fueron enviados? Para esto, para que nos enseñen la palabra. Para esto fueron enviados. Entonces la palabra apóstol no quiere decir, hermano, alguien que es superior a otro, alguien que es mayor a todo. No, la palabra apóstol simplemente es un enviado. Eso es la palabra apóstol, un enviado. Así que si alguien por ahí se llama apóstol y dice, bueno, yo soy superior, porque ahí hay una idea de que el apóstol es superior al pastor, superior a los ancianos, a los ministros, porque después vamos a hablar también del ministerio pastoral, y que es un anciano. Un anciano es un pastor. La palabra anciano en griego es lo mismo, equivale a lo mismo que un pastor, un obispo, alguien que ministra a la iglesia del Señor. Amén. Y dentro de estos ministerios, hermano, no hay nadie que sea superior a otro, simplemente cada uno cumple su función dentro de la iglesia de Jesucristo. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 11, amén, que es el versículo que hemos citado los otros días para, a partir de ese versículo, tratar de alguna manera empezar esta serie, hermano, de enseñanza sobre los 5 ministerios. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros, amén, evangelistas, a otros pastores y maestros. En este orden, dice la Biblia, que el Señor constituyó a estos ministerios. Amén. Ahora, ¿en función de qué fueron, hermano, constituidos estos ministerios? Ahora yo quiero decirle algo, hermano. Para interpretar la palabra, la debemos interpretar solamente a través de la misma palabra. No podemos interpretar la palabra sin la misma palabra. Amén. Entonces la palabra se interpreta ¿por qué? Por la palabra. La escritura se interpreta por la escritura. La Biblia no se interpreta por un libro que por ahí quizás hemos leído, sino se interpreta por la misma palabra, por la misma escritura. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, hay reglas básicas para interpretar la palabra. Regla número 1, para interpretar la palabra, ¿qué debo hacer yo? Primero debo orar. La oración es la regla número 1 para que nosotros podamos interpretar la palabra del Señor. Entonces, cuando yo necesito la interpretación de la palabra, regla número 1 que tengo que hacer, orar. Orar que Dios me dé luz, porque la Biblia dice que la palabra es lumbrera. Salmo, amén, 105, versículo 105, creo que dice que lumbrera, 119, versículo 105, perdón, gracias hermano. Lumbrera es a mis pies tu palabra. Entonces, ¿la palabra qué hace? Que alumbra. Si nosotros apagamos las luces acá, usted, por ejemplo, a mí a lo mejor me puede llegar a ver la camisa nomás. Porque como soy morocho, a lo mejor no me va a ver. Pero si prendemos la luz, me va a ver. Amén. Y cuando nosotros no entendemos la palabra, es algo así, es algo como que lo tenemos ahí. No vemos bien qué, pero cuando viene la luz del Espíritu Santo, cuando viene la luz de la palabra, ahí podemos entender, podemos ver, mira, esto era así. ¿Por qué? Porque la misma palabra te da luz, te da entendimiento. Entonces yo no tengo que esperar que alguien me profetice algo, sino que la misma palabra me da la interpretación de la palabra. Entonces, regla número 1, tengo que orar. Regla número 2, amén, recibir el rema de Dios. ¿Qué es el rema de Dios? El rema de Dios es la revelación misma de la palabra. Amén. ¿De qué viene ese rema? Ese rema viene a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. No hay rema de Dios sino es a través del Espíritu Santo y de la palabra. La palabra y el rema de Dios, hermanos, es como la vía del tren. El tren necesita 2 vías para transitar. La palabra y la luz del Espíritu. La palabra y la luz del Espíritu. La palabra y la luz del Espíritu Santo.
Amén. Ahora existe otra regla para interpretar la palabra. Para interpretar la palabra necesitamos tratar de usar una herramienta, hermano, básica, que todo predicador, que todo aquel que quiera, hermano, de alguna manera predicar la palabra o tenemos que tratar de aprenderlo a esto, que es la hermenéutica. La hermenéutica nos ayuda, es una herramienta que nos ayuda, amén, a interpretar la palabra de Dios. No es una herramienta, es como que nosotros podemos hacer cosas y la podemos hacer sin herramienta, pero cuando nosotros la hacemos con una herramienta se hace más fácil. Mi esposo la otra vez me pedía que le corte una madera. Y entonces agarré el disco de corte y le corté. En 2 minutos corté la madera. Yo lo podía cortar con el serrucho también, pero me iba a costar más. Pero existen herramientas básicas para hacer trabajos, hermano, que dependen de la herramienta necesaria para hacer ese trabajo. Y la hermenéutica, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a interpretar correctamente el texto. Entonces, yo tengo que interpretar el contexto. Yo no puedo tomar capítulo 4, el versículo 11 de Efesios, sin entender lo que dice Efesios desde capítulo 1 en adelante. Tengo que entender de lo que viene hablando el apóstol para entender a lo que se refiere ahora. Y para que nosotros tengamos esa luz de la palabra de Dios, tenemos que orar entonces, tenemos que interpretar la palabra de acuerdo a la interpretación justa de la palabra del Señor. Entonces, lo que viene hablando el apóstol Pablo, acá es de un edificio en construcción. De un edificio. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de la edificación de la iglesia. De que la iglesia es edificada de tal manera. Entonces, para entender este concepto, nosotros tenemos que ir al mismo Efesios, capítulo 2, versículo 20, para entender de lo que viene hablando el apóstol Pablo. Habíamos dicho el otro día que no podemos interpretar un texto bíblico suelto sin entender el contexto generalizado del texto, porque podemos entrar en un error terrible de doctrina, de interpretación. Hermano, por eso hay tantas cosas que se ven. Hay tantas cosas, hermano, porque no entienden la palabra muchas veces. Amén, no se entiende la palabra. Yo quiero decirle, hermano, que como algunos hermanos me dijeron, usted es un maestro de la palabra. No, yo no soy ningún maestro, simplemente soy un humilde siervo del Señor, un sencillo siervo del Señor, que trato de entender la palabra para después tratar de enseñarla a la iglesia. Amén. Porque hay cosas que usted me pregunta, seguramente yo no le voy a poder responder. Porque la Biblia dice que hay misterios que son de Dios y le pertenecen a Dios. Amén. Gloria al Señor. Acá tratamos de venir todo para juntos entender y aprender de qué? De la palabra del Señor. Amén. Yo no me creo que tengo la revelación, que soy... No. Simplemente la revelación está acá en la palabra del Señor. Para entender entonces de lo que viene hablando Pablo en el capítulo 4, versículo 11, es necesario entender el capítulo 2, versículo 20. Y dice así, ¿edificado sobre qué? Sobre el fundamento ¿de quién? Del apóstol y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y qué dice el versículo 21? En él, ¿en qué? En él todo qué? Todo el edificio. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De qué viene hablando? De cómo la iglesia fue construida, cómo la iglesia fue edificada. ¿Sobre quién fue edificada la iglesia? Sobre la piedra. ¿Quién es la piedra? Jesucristo. Entonces, lo que Pablo está dando a entender es cómo está edificado un edificio. Amén. Entonces, ¿sobre qué está edificada la iglesia? Eso es lo que está diciendo Pablo. Primero estamos edificados sobre Cristo, pero el versículo 20, estamos edificados ahora ¿sobre qué? Sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles. Este edificio que está acá tiene cimiento, las columnas tienen sus zapatas, y sobre este edificio se construyó ¿qué? Esta iglesia, este templo. Ahora, cuando Pablo dice esto, está diciendo que el fundamento, el cimiento ya fue puesto.
El cimiento ya está. ¿Y qué fue ese cimiento? Primero fue Cristo, la piedra angular, la piedra principal de Cristo, y el fundamento de los apóstoles. Entonces, yo no necesito ahora edificar o hacer un cimiento nuevo para... Si yo hago un cimiento nuevo, quiere decir que yo tengo que tirar este edificio y hacer un edificio nuevo. Porque el cimiento ya está hecho. Yo puedo hacer otras cosas sobre este templo, pero no puedo volver a hacer el cimiento. ¿Por qué? Porque el cimiento ya está hecho. Amén. Entonces, cuando alguien dice que ahora hay nuevos apóstoles, está diciendo que están haciendo un edificio nuevo. Que están haciendo, cuando alguien se dice, yo soy apóstol, está diciendo, bueno, yo estoy ahora trayendo una nueva revelación, trayendo un nuevo entendimiento para la iglesia. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo un edificio nuevo. O sea, sobre el fundamento de ese pensamiento, esa ideología de doctrina que puede tener esa persona, está edificando una iglesia nueva. Y yo quiero decirle que la iglesia fue edificada y la iglesia es la iglesia que fue fundamentada sobre Cristo Jesús y sobre la doctrina de los apóstoles. Sobre ese edificio la iglesia ha sido construida, la iglesia ha sido levantada, por lo tanto ya no necesitamos otro cimiento porque el cimiento está y se sigue construyendo la iglesia bajo ese cimiento, bajo ese fundamento que es Cristo Jesús y son los apóstoles del Cordero. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Y a su nombre. Entonces no necesitamos ahora un nuevo edificio, porque el edificio ya empezó a construirse a partir de Cristo Jesús. Y la doctrina que hemos recibido de los apóstoles, amén, la tenemos acá plasmada en esta palabra. Entonces yo no necesito, amén, un edificio, un fundamento nuevo. Ya está el fundamento. Ya está el cimiento hecho. Entonces lo que Pablo viene hablando es que hemos sido edificados sobre ese fundamento, sobre esa doctrina de los apóstoles, y que en él todo el edificio bien coordinado va creciendo. Amén. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. A quien vosotros también sois juntamente edificado. ¿Para qué? Para morar a Dios en el Espíritu. Sigue el apóstol Pablo hablando de un edificio. Amén. Y dice Pablo, por el capítulo 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Está Pablo hablando a él de que él era un apóstol de Jesucristo. Está hablando de la gracia que le fue dada. Amén. Gloria al Señor, al apóstol Pablo. Para con vosotros, pues. ¿Por qué? Por revelación me fue declarado que el misterio, como antes lo he escrito brevemente, al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a quién, a sus santos apóstoles, amén, los que edificaron la iglesia, los que enseñaron, los que doctrinaron a la iglesia, apóstoles y profetas. ¿Por qué? Por el Espíritu. Ahí vuelve a nombrar otra vez a los profetas, apóstoles y ¿qué? Y profetas. ¿Pero de qué viene hablando? De un edificio. Pero para entender lo que el apóstol Pablo dice acá, que le fue dado la revelación a los apóstoles y a los profetas, amén, podemos leer, por ejemplo, Lucas 16. Amén, para entender lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Lucas 16. Si algún hermano lo quiere leer, lo puede hacer. Si no, lo voy a leer yo en igual manera. Lucas 16 dice, la ley y los profetas llegan ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llegó la ley y los profetas? Hasta Juan. Está hablando que ese ministerio, que algunos lo usan ahora, que es el ministerio del profeta, llegó hasta Juan. ¿Quién dijo esto? Jesús.
Dijo que ese ministerio llegó hasta Juan. Ahora bien, ¿qué hay en la iglesia ahora? Ahora hay otra cosa, que no es ya el ministerio de profeta, sino el don de profecía, que es otra cosa. Amén. Es el don de profecía, que no es. Podemos leer 1 Corintios capítulo, se va la hora, hermano. 1 Corintios capítulo 12, que es, vamos a leerlo, hermano, para entender la palabra del Señor. Tenemos muchos sábados más para aprender la palabra del Señor, hermano. ¿Sabe por qué quiero enseñar esto a la iglesia? Quiero que aprendamos juntos, hermano, porque es necesario, porque hay muchos, hermanos, confusión. No hay nadie, como yo le decía a la hermana acá y el hermano Páez cuando llegamos, amén, que la gente se cree todo lo que le dice otro sin investigar, sin tener poder de análisis. Y hablábamos sobre el periodismo. El periodismo, de acuerdo a quién le pone el sobre más grande, ellos hablan. Había un gordo antes que decía que, bueno, que Clarín este, Clarín aquello, ahora está ahí trabajando en el grupo ese. Hay otro que dice, y usted va a escuchar, hay periodistas que defienden a un partido político, hay otros que defienden a otro partido político. Y hay otro que habla bien del otro y habla que... ¿Sabe por qué? Porque manipulan a la gente, hermano, a través de la información, y la gente se cree todo lo que le dice sin tener poder de análisis. A ver si esto es así, a ver si esto es así, a ver si esto realmente es así. Y en la iglesia a veces pasa lo mismo. En la iglesia pasa igual. Dice, viene uno y le dice, no, para un momentito, como le dijeron los hermanos de Vereda a Pablo. Momentito, vamos a ver si lo que está diciendo vos es de acuerdo a la Escritura. Va de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria al Señor. Dice, ahora bien, el versículo 4 de 1 Corintios 12. Ahora bien, hay diversidad de ¿qué? De dones. Quiero que entienda esta palabra. Acá está hablando de dones. No está hablando de ministerio. No está hablando de ministerio. Dones. El don es una cosa, el ministerio es otra cosa. Alguien puede tener don de sanidad acá, pero quizás no tenga el ministerio de pastor, de evangelista. Porque los dones, hermanos, no es que de acuerdo al título que tiene, o al ministerio que usted tiene. El don es una cosa, el ministerio es otra cosa. Amén. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y ahora sí dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Él es el mismo. Amén. Pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para el bien de todos. ¿Para el bien de qué son los dones, hermanos? Para el bien de todos. No para mí, no para que yo me gloríe. Como algunos hacen un show, hacen... y la gente se cae, y ellos sacan pecho y se dan la vanagloria. Y se dan la vanagloria como si fuera... él miró que... hizo así, se cayó la gente. No, hermano, el don es para el bien de todos, es para el beneficio de todos. No es para que nadie se lleve la gloria. Acá el único que se lleva la gloria, aleluya, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió por nosotros, nos redimió a través de su sangre. Él es el único merecedor de gloria, de honra y de alabanza. Y si Dios usa a alguien aquí, hermano, en algún momento, toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Amén. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo, pero a cada uno les da la manifestación de ¿quién? Del Espíritu para el bien de todos, vuelve a decir. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros y a otro profecía. Amén. Ya no está hablando de ministerios profecía, no está hablando de dones de profecía. En la iglesia puede haber gente que tenga el don de profecía, pero no por eso ya podemos decir que tiene el ministerio de profeta. Amén. Ahora ya no se encuentra más lo que antes era el ministerio profético que tenían los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora aparece aquí en Corintios la profecía como un don, para beneficiar a la iglesia, para bien de la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Se me fue la hora, hermano. Vamos a orar en esta noche.
Y qué bueno que quedemos así, hermano, con algunas cosas para que no quedemos con hambre, para que podamos el próximo sábado venir y seguir aprendiendo juntos la palabra del Señor. Póngase de pie, oramos al Señor. Padre, te damos gracias.